Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En esta segunda entrega de este tipo de videos donde vamos a estar hablando de libros y por obvias razones, ¿verdad? Y como así también comencé el canal y dando cursos precisamente de matemáticas, pues vamos a estar hablando de estos libros de matemáticas. Son libros que y en lo personal, como lo dije en la primera entrega, pues tienen mucha importancia, tienen buen peso. En el caso del libro que comenté, que era el de Baldor, bueno, el autor Baldor de álgebra, y tenía un peso importante, en mi caso era muy importante porque yo le dediqué demasiado tiempo, o mucho tiempo le dediqué y para mejorar precisamente lo que son mis habilidades y algebraicas, ¿no? En general, habilidades matemáticas. Este es otro libro, sí, que también tiene una importancia y muy parecida a lo que es el libro de álgebra de Baldor, este libro de cálculo diferencial integral de William Anthony Granville. Es otro libro que perfectamente y yo sinceramente le recomiendo a cada uno de ustedes que están viendo estos videos, que están siguiendo este canal. Y este libro tiene esa particularidad también, a diferencia de otros que hablan de diferencial integral, presenta cierto nivel en el sentido de que tienes que trabajar, tienes que hacer muchos ejercicios, los que propone precisamente el libro, con lo cual te va a ayudar a mejorar tu nivel de matemáticas. Y a veces me cuesta un poco y nombrarle nivel de matemáticas porque realmente esto es muy relativo. Hay diferentes etapas que tienen las matemáticas, tantos niveles. Son matemáticas que van desde el subsuelo, por así decirlo, desde lo underground, que es básicamente estar trabajando este macheteo, ¿sí? De hacer álgebra, de mover los símbolos o la parte, bueno, precisamente estar alterando o modificando la parte simbólica por medio de las leyes algebraicas bueno, que te lo puedan permitir. Y podemos tener esos niveles a un siguiente nivel que es más abstracto, es menos talacha y es más el concepto, pero es una mezcla entre los dos. Y luego tenemos un nivel superior que es puramente abstracto, donde en esos libros vamos a ver puramente texto en su mayoría y eso más adelante se los voy a mostrar. Entonces esto es como lo básico. Este es el principio que debe tener todo estudiante de matemáticas que quiere darle a las derivadas, a las integrales, mejorar la capacidad de hacer derivadas e integrales. Este es un gran libro. Y en su momento lo llegué a escuchar varios profesores en la universidad, en diferentes instituciones también, y hasta cierto punto desprecian este libro, en lo personal no sé por qué, y lo minimizan o lo hacen menos. Es un gran libro, como les decía, tal vez lo minimizaban ya a veces pensándolo un poco, porque ellos ya, esto supone que ya lo debes de tener o lo deberías de tener cuando tú ingresas a la ingeniería, cuando ingresas a la universidad y que necesitas precisamente de derivar e integrar, esto ya lo debes de tener. Se supone que en la preparatoria te dan estos cursos de cálculo diferencial integral, pero solamente te dan el curso al nivel de hacer derivadas, hacer integrales. O sea, realizar esta parte analítica, solamente hacer los algoritmos de derivación e integración para resolver cada uno de los ejercicios según lo que se necesite. Y entonces, como ven que es mucho trabajo, mucha talacha, pues lo ven de bajo nivel, como les dije en su momento. Todos esos profesores, quiero creer que por eso lo desprecian, porque ya en ese punto, cuando tú ya estás y no se diga en primer, segundo, cuando ya estás en tercero, cuarto, quinto semestre, pues ya tú debes de tener un nivel algebraico de cálculo que tú te debes ya estar enfocando en la parte más abstracta, de mayor nivel, de mediano o superior nivel, en esta parte de las matemáticas. Entonces, pero bueno, varios comentarios, regresando a esta parte, pues lo despreciaban, ¿no?
En lo personal, creo yo que nunca se debe despreciar porque creo yo que esta parte de machetear, la parte de trabajo, pues siempre tiene que hacer. Muy bien, tenemos pues aquí a Sir Isaac Newton, ¿vale? Uno de los padres del cálculo, y no es el único, pues obviamente hay varios para aquellos que sepan más la historia. Y lo escribió, como les decía, William Anthony Granville, doctorado en filosofía. Y bueno, aquí en este caso pues tenemos revisión de profesores de matemáticas de la Universidad de Yale, ¿sí? Percy Smith y William Longley. ¿Vale? Ellos hicieron esta revisión, hicieron las modificaciones necesarias precisamente ya sea en la parte de la demostración de algunas fórmulas, algunos principios, o de la revisión de los teoremas y la revisión de los ejercicios como sus resultados. Yo en lo personal, no me van a ver mal, yo hice todos los ejercicios y específicamente la parte de derivadas integrales de este libro. De las aplicaciones, no todos, he hecho un buen número de ellos, pero en el caso de que los puedo decir de derivadas integrales, los hice yo personalmente todos. De otros libros también, pero en particular de este fue, como les decía, uno de mis primeros libros y más representativos. Por así decirlo, este es el principal de los representativos. Y al hacer todos estos ejercicios encontré que solamente hay error en 2 ejercicios, ¿sí? De este libro. Hay 2 ejercicios, digo 2 errores en los ejercicios. Entonces, pues bueno, para no hacerlo más largo, aquí tenemos el prólogo y cuál es el contenido de este libro, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan mágico este libro? Y se subdivide realmente en 2 grandes temas, que es cálculo diferencial y cálculo integral. En el caso de cálculo diferencial, pues bueno, hace un pequeño repaso de las fórmulas geométricas, un poco de trigonometría, y bueno, en este caso trigonometría plana, obviamente, en el plano XY, en el plano cartesiano. Entonces hace una pequeña resumen, una revisión de esas fórmulas, no sé, la ley de Pitágoras, etcétera, ¿no? Y el alfabeto griego, que a veces es importante, que a veces no lo tenemos, y a veces muchos alumnos dicen, ¿y ese qué signo es, profe, no? Y luego ni uno lo sabe, entonces pues, se queda uno callado, no sé, ¿no? No es cierto, eso fue broma, pero también si no lo sabe uno. Y luego nos hacen este tipo de preguntas, pues tampoco está bien, ¿no? El capítulo 2 pues, ya da definición de qué es una variable, qué es una función y límites. Entonces, todo en un solo capítulo, pues bueno, está muy compacto esta parte. No es el mejor libro en ese sentido de hablar de funciones y límites, pero bueno, toca el tema, ya es algo que deberíamos de agradecer. Aquí viene su fuerte, que es la derivación, entonces pues te habla de lo que es un incremento, la comparación de incrementos. Entonces el autor lo creyó prudente hablar de funciones y límites porque precisamente en estos 2 grandes temas se asienta lo que es la derivada, el concepto de la derivada, porque sin estos 2 no se pudo generar lo de derivadas. Aunque, como les decía en cursos en las prepas, directamente vámonos a derivar. La regla de los 4 pasos nos lo van exponiendo. Aplicaciones bueno, ya aquí van en todos los tipos de derivadas que se tienen que estar realizando. A ver, déjenme hacerlo un poquito más. Tenemos producto de 2 funciones, bueno, la derivada de u por v, básicamente, derivada u a la n, u sobre v, y la potencia de una función, etcétera, ¿no? Entonces vienen diferentes tipos de derivadas. Estas pues, son las más directas, ¿sí? Estas primeras. Luego viene aplicaciones de la derivada para las formas que se comentaron, u por v, u a la n, u sobre v, etcétera. Y se vienen aplicaciones relativamente sencillas que se van a ver. Luego vienen derivadas sucesivas, orden superior. Luego derivadas de funciones trascendentes. Aquí precisamente son las de las funciones logarítmicas, exponenciales, etcétera, ¿verdad? Trigonométricas, hiperbólicas, todo viene aquí. Y viene pues su demostración, o sea, que de dónde sale la derivada de la forma logaritmo
base A de U, cómo se obtiene, por qué tiene esa forma. Entonces viene toda esta parte demostrativa. Y tenemos otras aplicaciones que ya involucra precisamente este tipo de funciones trascendentes. Luego tenemos diferenciales y curvatura, que interesante, cubre el tema de curvatura y en general, ¿verdad? Bueno, y otros parámetros relacionados como el radio de curvatura y círculos asociados a un punto de la gráfica, sí, según su curvatura, etcétera, ¿no? ¿Qué radio tiene, etcétera? Teorema del valor medio, otra de las aplicaciones. Luego tenemos, ahora sí, tenemos el tema de cálculo integral y lo que primero nos muestra, pues obviamente integrales de formas elementales, ordinarias, constante de integración, integral definida. ¿Por qué la constante integración? Porque cuando integramos de forma no definida debe llevar una constante al final. Muy bien, con eso. El ruidajo. Integral definida, ¿vale? Aquí ya directamente salta. Entonces también no tiene un orden a como a veces estamos acostumbrados. Y creo yo, ¿verdad? Y lo digo más para aquellos alumnos que pertenecen al Sistema Tecnológico Nacional de México, ¿qué es lo que nos muestran? Aquí depende del tecnológico, nos muestran, aquí en México, nos muestran algunas veces lo que es métodos de integración, los ven todos, eso ya sea para el primer o segundo parcial. Y después viene lo que es teorema fundamental del cálculo, la base, sumatorias de Riemann, todo eso, o sea, y nos lo van mostrando, cómo se ligan todos los conceptos, la que es la antiderivada, la sumatoria, la notación sigma, las sumatorias de Riemann, bla, bla, y que nace pues la integral definida, ¿verdad? Luego, en tercera unidad, pues vienen siendo aplicaciones de la integral, geométricas como de ingeniería, y por último, el tema de series. Entonces, eso es en general así como nos lo muestran o nos lo exponen en esta institución, en una universidad autónoma. Honestamente, no sé cómo lo expongan, no sé los temarios, pero bueno. Aquí, pues, como les decía, no lleva ese orden, entonces pues, hay que tener cuidado con eso. Granville, pues así lo consideró en su momento adecuado y exponer este orden o darle este orden al tema de cálculo diferencial integral. Entonces, muy respetable, él sabrá por qué, o él sabía por qué de esta manera. Pero bueno, entonces, integral definida, integración como suma, pues que es parte del teorema fundamental. Aquí vienen artificios de integración que pertenece a métodos de integración, como son fracciones parciales, sustitución o cambio de variable, sustitución trigonométrica, diferencias trigonométricas también, o sea, entonces son un montón de métodos, ¿vale? Luego viene, y aquí los ponen, fórmulas de reducción. Esto es un tema muy bonito, muy pesado, muy cansado para mucha gente, pero te exponen algunas fórmulas de reducción, la parte deductiva de reducción, la parte deductiva, te lo exponen. Como les decía, tienes que tener demasiada visión, tienes que tener buen nivel algebraico para poder realizar estas deducciones. Son pesadas, son fuertes, pero aquellos que quieran fortalecerse en esta parte de integrales, fortalecer la parte algebraica, este es un buen tema. Luego viene otra de las aplicaciones, centro de gravedad, centroides prácticamente. Bueno, en este caso se llama centro de gravedad, luego presión, bueno, centro de gravedad como parte o como una rama de los centroides. Presión, bueno, así lo trabajo yo, presión de líquido, presión y trabajo y valor medio. Entonces todas estas aplicaciones también nos los ponen. Luego viene series. En este caso de las aplicaciones, pues relativamente le dan su espacio, es chiquito, es cortito obviamente, ¿vale? Luego viene la parte de series, también es cortito, se queda corto al final estos dos, y aplicaciones pues pueden ser muchos más. Y luego viene desarrollo de funciones en serie de potencias, o sea, estos dos temas son una delicia, en verdad, para aquellos que también lo quieran trabajar.
Y que bueno, siendo honestos, esto se trabajaba porque había una necesidad en ese momento. Sí, estamos viendo que ellos vienen de la muy, muy vieja escuela, no tan vieja, pero una escuela donde pues no tenían los sistemas o la tecnología que nosotros tenemos, sistemas computacionales, las computadoras más, nuestro celular en la actualidad tiene una supercapacidad comparado a estas épocas, entonces ellos sí o sí estaban obligados en este tipo de conceptos, de teoremas, de para poder representar lo que es una función de otra manera para que sí se pueda integrar como ejemplo, ¿no? O reexpresar un buen de cosas por medio de una serie o una serie de potencia. O sea, un área se puede expresar como una serie de potencia, un trabajo como una serie de potencia, una fuerza hidrostática como una serie de potencia, el volumen de lo que sea como una serie de potencia. Entonces, todo realmente se puede reescribir a través de esto. ¿Sí? Que bueno, va dando pie a otras teorías y otros conceptos a nivel matemático. Luego tenemos ecuaciones diferenciales ordinarias, vean, o sea, trabaja ecuaciones diferenciales. Luego viene funciones hiperbólicas, derivadas parciales, trabaja derivadas parciales, aplicaciones de las derivadas parciales, también interesante, esta partecita está corto, pero lo trae, es otra cosa que agradecer. Integrales múltiples, o sea, estos ya son temas que cálculo diferencial integral ya es una combinación de las dos, pero realmente ya está casi más, está como nosotros lo trabajamos también en la universidad donde yo trabajo, estos temas, y ya está en la parte de cálculo vectorial, entonces, o sea, ya está abordando pues otro tema, ¿no? Curvas importantes, y que en este caso pues las parábolas, Leibniz-Cata de Bernoulli, eh, o sea, presenta un montón, ¿sí? Espirales, etcétera. Entonces, cicloides, de caracol. Este es un tema importante si quieres ver diferentes curvas, ¿vale? El estudio de ellas. Entonces, pues también ahí lo tienen para que sepan. Y tablas de integrales, pues te presenta también una tabla de integrales. Leibniz, como no, otro de los padres del cálculo, ¿verdad? Pero bueno, ahora y ya podemos ver un poco, vamos a exponer un poco el contenido de este libro. Ahí lo podemos ver cómo nos lo presentan. Nos hablan pues de diferentes elementos, variables, funciones y límites, que es el capítulo 2. Pero bueno, a lo que quería llegar también, que es algo muy, o porque es importante para alguien que está comenzando su carrera, que está empezando el tema de derivadas. Y vamos a ver, no, había otro ejemplo, déjenme, lo puedo encontrar. Aquí, vean, o sea, vienen demostraciones, ya en esta partecita, reglas de derivación de funciones algebraicas, pues la derivada de una constante, la derivada de la variable con respecto a ella misma, bueno, en este caso de x con respecto a x, propiedad distributiva de la derivada. Estas dos son propiedades de linealidad, estos son axiomas de la derivada, se les consideran axiomas de la derivada, estos son propiedades de linealidad y algoritmos de derivación derivada con la forma u por v, u a la n, u sobre v, y otra propiedad de linealidad realmente, y derivada de la función inversa, y que bueno, aquí es una reexpresión de la derivada a través de un proceso de parametrización, por así decirlo, ¿sí? Pero bueno, o la derivada de una función también, aquí tienen diferentes nombres o como lo quieras ver, ¿sí? Pues tienen su propia forma de nombrarlos, ¿no? Aquí vienen las demostraciones de lo que vienen siendo propiedades y algunas derivadas, entonces te lo presenta tal cual y por eso me gusta este libro. Luego viene lo que es precisamente aquí. Este es el ejercicio que les quería comentar. Entonces, viene, como pudieron observar, esta parte de la explicación, un poco, si es necesario ese contexto histórico, dónde viene, dónde sacaron
que de tal artículo, el artículo número tal de matemáticas presentado en el año tal, ¿sí? De tal sociedad, en la Royal Society, por ejemplo, ¿no? Se presentó tal ley o tal regla o tal teorema, etcétera, ¿sí? Y si no, pues bueno, también viene la parte demostrativa y luego vienen los ejemplos y luego los ejercicios que tú tienes que hacer como aprendiz. Y entonces lo que me gusta de este libro, tiene una buena cantidad de ejercicios que tú puedes estar realizando para mejorar, para fortalecer tu álgebra, pero más, bueno, en este caso, tu capacidad de derivar y tu álgebra incluido, ¿verdad? Porque lamentablemente, si tú quieres derivar, tú no te puedes desconectar de la parte algebraica. O sea, lo que comentamos en el libro anterior, tú tienes que saber ya álgebra para hacer esto, ¿sí? Y lamentablemente vas a tener que conocer esto y por ende álgebra para tú entrar a lo que viene siendo la especialidad de tu carrera. Que ya te estén hablando que hay un circuito, por ejemplo, un capacitor, se carga o el nivel de tensión del capacitor se mueve de tal manera o tiene cierto comportamiento, ¿sí? Que es el cambio de voltaje con respecto al tiempo, el cambio de la corriente con respecto al tiempo, etcétera, ¿sí? Entonces eso ya no lo puedes desvincular cuando ya estás a nivel ingeniería trabajando este tipo de cosas. Pero bueno, regresando a esta parte, tiene buena cantidad de ejercicios, también te presenta su solución y por ejemplo este ejercicio, pues hay que derivar, o sea, hay que encontrar y' o la derivada de y con respecto de x o de la variable x y te muestra la solución ahí al ladito, ¿verdad? Ahora, otra de los extra que tiene este libro es que en muchos de los casos el autor no se quedó con solamente a hacer la derivada o aplicar el algoritmo de derivación, sino también compactar la solución, aplicarle tanto álgebra que lo deja a la mínima expresión. Entonces, si tú agarras esta ecuación y la derivas, encuentras a y', te vas a encontrar que la solución que obtuviste va a ser muy diferente a esta solución que está proponiendo el libro. Y bueno, eso puede ser frustrante, puedes decir, Dios, ¿qué pasó? No sé derivar. No, tal vez sí derivaste bien. El problema es que tienes que esforzarte más para aplicar el álgebra suficiente para llegar a la solución que te está proponiendo o exponiendo el autor, ¿vale? Entonces, no solamente con este libro, si tú tienes el interés y las ganas de resolver estos ejercicios y llegar a la solución que propone el autor, entonces no solamente vas a mejorar o trabajar tu capacidad de derivar, sino también tu álgebra, ¿vale? Y que bueno, ya podríamos entrar en algunas discusiones porque a esto ya se le conoce como álgebra a nivel medio. Entonces el álgebra de Baldor es álgebra básica, entre comillas, y ya esto es álgebra a nivel medio, o sea, derivar, integrar y es álgebra también, o ya algunos expertos o algunas fuentes ya lo consideran como álgebra de nivel medio, ¿sí? Entonces esto ya lo incluyen en algunas partes como álgebra. Entonces las cosas van cambiando, van evolucionando, obviamente, entonces nos podemos quedar. Y que bueno, eso es lo que les quería comentar. Es un gran libro, ¿vale? Nada más por esa simple razón. Es muy demostrativo, muy ilustrativo. Realmente su texto es sencillo entenderlo. Tiene una gran cantidad de ejercicios propuestos con su solución y que también te exige mucho álgebra y que eso es lo importante, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos problemas adicionales que bueno, ya tienen algún contexto, ¿vale? Aplicaciones de la derivada, ¿vale? Dirección de la pendiente o la pendiente a la curva en un punto para un valor de x, etcétera. Aquí vemos más aplicaciones, máximos y mínimos, tal vez estos son de optimización seguramente. Y que bueno, máximos y mínimos de unas funciones definidas y puntos de inflexión máximos y mínimos con pendientes infinitas.
más, me imagino, ejercicios de optimización, o realmente no sé ya, sí, pero que son de optimización. Y que bueno, tenemos todo esto, ¿vale? Más ejercicios, estos de diferenciales, tasas de incremento. Entonces, como pueden observar, tiene buena cantidad de ejercicios que tú puedes trabajar. Ahora vamos a ver, ya vamos aquí a la parte de integrales, cálculo integral, qué bonito como lo muestra, muy sencillo, muy sobrio, muy simple. Y aquí tenemos ejercicios de resolver integrales, estos son básicas, integrales con aplicando propiedades de linealidad de la integral, axiomas de la integral, integral u a la n, o sea, cosas relativamente sencillas. Digo relativamente sencillas, algunos dirán, ah, eso está bien difícil. Pues tal vez sí, cuando lo estás haciendo por primera vez, pero como les decía, hagan los ejercicios, recopilen horas de conocimiento, horas de experiencia, y el día de mañana pues van a cosechar todo esto, ¿sí? Bueno, van a sembrar, bueno, van a levantar los frutos, ¿vale? Ya me quedé sin palabras. Eh, Van a recoger los frutos de todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, toda esa dedicación que le pusieron a esto, ¿vale? Y como les decía, y creo yo que las matemáticas son un mundo muy interesante, muy bonito, porque son reglas preestablecidas que no se pueden violar. Nosotros podemos creer en algunas cosas, podemos tener nuestra propia ideología, pero esto está más que dispuesto y expuesto y no se puede cambiar por más que queramos. Pero con esto nosotros podemos cambiar ciertas realidades o de alguna manera lo podemos hacer. Y también, como les decía, en tu mente va a llegar un momento donde esto va a hacer clic, vas a ver las cosas de manera diferente, como estructuras, como bloques. Siempre he dicho como estos bloquecitos de Lego o como esos juguetes para los bebés, que tienes un cubo, y ese cubo tiene varios orificios con forma circular, de un cuadrado, de un triángulo, y tú tienes que embonar las piezas precisamente como deben de ser. O sea, no puedes hacer pasar la pieza de un círculo sobre la del triángulo o a través del hueco con la forma de triángulo. Así es exactamente, bueno, de hecho así yo digo que es el derivar. O sea, tú no puedes derivar una expresión que tiene una forma e a la u, ¿sí? Como si fuera una derivada con la forma u a la n. Entonces, no puedes, ¿no? O sea, y no tienen la misma forma, no tienen la misma estructura. O sea, una pieza no puede pasar por el otro hueco de forma diferente. Así, lo mismo con derivar, con integrar. Y aquí vemos, bueno, ya aplicaciones de trabajo. Esto imagino que es trabajo de bombeo. Dice, una cisterna cónica tiene 20 metros de diámetro superior y 15 metros de profundidad o 15 metros de altura. Y si la superficie del agua está a 5 metros debajo del punto más arriba, hallar el trabajo que se hace o que se necesita al bombear hasta arriba el agua de la cisterna. Básicamente es cuánto trabajo se necesita para extraer pues todo el líquido de este contenedor cónico, ¿verdad? Y que bueno, este tipo de ejercicios son una chulada, son una gozada, ¿vale? Porque tú tienes que proponer la ecuación del perfil del contenedor y en base, aquí el autor lo que te hace es determina quién es el diferencial de volumen, determina la distancia recorrida de cada disco de fluido y después propones el diferencial de trabajo, ¿no? Y ya lo integras y obtienes el trabajo. Aquí pues yo lo enseño de una manera, luego de otra en mis cursos. Les soy honesto, nunca lo expongo de manera igual. A veces trabajo como el autor, a veces lo trabajo de otra manera. Pero eso a veces porque te haces bolas, ya no sabes cómo hablarle a los alumnos a veces. Y también no me lo tomen a mal, ¿verdad? Yo entiendo, o sea, como nuestra condición humana, pues todos estamos aprendiendo, lo estamos viendo cuando lo vemos por primera vez, es algo que no se nos queda o no lo agarramos a la primera. También es para que también ustedes entiendan que no se deben de desesperar porque nadie nació con el conocimiento. A todos
todos necesitamos ese tiempo de aprendizaje, ¿sí? Asimilar el conocimiento, como les decía, es un camino que tenemos que recorrer cada uno de nosotros de forma muy personal, de forma muy particular. Entonces, también para que mucha gente que a veces ve que su compañero vuela muy rápido y a ustedes les cuesta más, no te desesperes, ¿vale? No te desesperes porque tú estás aprendiendo de una manera, tú aprendes de una manera diferente, tú necesitas tu tiempo, ¿sí? De sufrimiento, de disfrute, de todo lo que implica el conocimiento, ¿vale? Entonces, y si te desesperas, es un factor más de falla de aprendizaje, para que falles en tu aprendizaje. Pero bueno, ya no hago más largo este video. Si tienen pues la oportunidad de hacerse con este libro y lo ven, comúnmente lo puede uno encontrar en bazares o de segunda mano en mercado, ¿sí? Ahí es libre, ¿verdad? Lo pueden encontrar, o como les decía, en bazares, ahí en su ciudad. En las ciudades grandes, pues hay más bazares. En la sección educativa o de ciencia o de matemáticas, seguramente lo van a encontrar. Y esto digo pues para que salga más barato, ¿no? Y siempre está la opción ahí en internet, creo que este tipo de textos abundan, pero bueno, yo en lo personal lo prefiero, sí, lo prefiero físico a digital, pero bueno, cada quien ahí como guste, y lo consiguen y denle, ¿no? Denle su tiempo, como les decía, y si me levanto ya a las 8 de la mañana y bueno, y yo tengo este interés de aprender, porque me lo están obligando en la facultad o para yo no tener problemas con mis materias, pues dale su tiempo. Como les decía, y si me levanto a las 8 de la mañana, pues me levanto a las 7, una hora antes, y le dedico esa hora, ¿sí? Antes de hacer mis actividades del día, le dedico esa hora para que, bueno, yo a darle a este libro, a derivadas, a integrales, y pues voy mejorando mi capacidad de derivar, de integrar y también mi álgebra al mismo tiempo con este libro. Y pues no es tiempo mal invertido, siempre es un buen tiempo. Y si lo van a hacer, lo vas a hacer, quítate todos los distractores que puedas tener, tu celular, tu calculadora, bueno, tu celular más para poner una alarma de que ya pasó la hora o ya pasaron 45 minutos, pero no pongas radio, no pongas ruido de fondo, que estamos muy mal acostumbrados a eso. No veas estos videos, no los escuches si vas a trabajar con este libro o si vas a hacer matemáticas o si vas a aprender otra cosa, ¿no? Programación, inglés, química, física. Quédate tú solo con tu soledad, con tu conciencia, con tu sombra, ¿sí? Tienes que trabajar hasta que tu sombra te hable a ti, que te empiece a hablar, que te empiece a ayudar a resolver estos ejercicios, es un buen comienzo para las matemáticas, sobre todo para el cálculo, ¿vale? Sí, parece como de loquitos, pues lamentablemente sí debes tener un poco de fallas sociales, de locura un poco para esto, ¿sí? Precisamente, pues para eso habla con tu sombra, ¿sí? Dile, oye, ¿cómo se hace esta derivada? Oye, ¿cómo se hace esta integral, no? Entonces, tienes que estar solo con tu soledad, como les digo. No pongas ningún video, no pongas música de fondo, no crees ruido, ¿sí? Aíslate para hacer esto. Ahora sí, ya terminado los 45 minutos, la hora, ahora sí, regresas al mundo real, ya platicas con tus papás, todo esto, no hables de esto, ¿sí? Es algo también importante. No es que no se lo tengas que comentar a nadie. Esto, ¿cómo decirlo? Con esto estás alimentando tu mente. Entonces, si tú se lo cuentas a alguien más, esto saldrá de tu mente como aquel que está masticando y apenas lo tiene en la boca y habla y se le cae de la boca, ¿sí? Y qué ejemplos tan raros doy, pero espero que me entiendan, ¿vale? Entonces, no lo comentes con nadie que estás haciendo esto, que estás haciendo aquello. Les digo, no para que sepan que lo estás haciendo o no lo estás haciendo, sino para que no se te salga, ¿sí? Esto se tiene que interiorizar, tiene que ser parte de ti, ¿vale? Y pues bueno, eso es lo que les quería comentar. Espero que les haya servido esta pequeña charla, esta plática de este libro, magnífico libro, hermoso libro. Una vez más, si pueden hacerte con él, hazlo, adquiérelo. Y, y si no hay de otra, pues consíguelo de primera mano, ¿vale? Pero trata de conseguirlo. Tú que estás estudiando una ingeniería,
Tú que estás estudiando la preparatoria, claro que sí, ¿por qué no? Imagínate si estás estudiando la preparatoria y te están enseñando cálculo diferencial y cálculo integral o derivar e integrar, pues es porque ojalá quieras seguir estudiando. Y si estás estudiando, como les digo, una ingeniería, un bachillerato, donde te fuerzan, donde, bueno, te fuerzan a esto, pues es seguramente porque quieres estudiar una ingeniería. Entonces, si quieres estudiar una ingeniería y no quieres tener problemas el día de mañana en dicha ingeniería, pues dale a esto, ¿vale? Y también otro de los detalles, como les decía, lamentablemente, pues se nos viene algo extraño, ¿sí? Triste y extraño para nuestro sistema educativo, y es ir quitando esta parte, ese rigor de el chico tiene que tener cierta capacidad para derivar e integrar, pero es que la debes de tener sí o sí. Les decía, no nos podemos aislar del mundo, ¿sí? El mundo sigue caminando. Y lamentablemente a veces las cosas que hacen los que dirigen este país, digo México, las hacen para estancarnos o para ir pasos hacia atrás, 10 15 años, vámonos para atrás, ¿no? Mientras que el mundo sigue avanzando, ellos sí están en el 2023, sí están en el 2024, sí están en el 2025, hasta algunos ya se están viviendo en el 2030, y nosotros nos regresamos al 2080, digo a 1985, 1990, pues ¿qué es eso? ¿Sí? No podemos hacer eso, no nos podemos dejar, tenemos que darle por nuestra cuenta. Si nos lo quitan, que nos lo quiten, que no debe estar bien, ¿eh? ¿Sí? Pero lamentablemente, pues ya vimos, si en este país, Dios santo, lo que voy a decir, ¿verdad? Diario se le quitan la vida, porque no puedo decir ciertas palabras, lamentablemente aquí en YouTube, pero le quitan la vida diario a casi 100 personas, y en verdad no estamos en las calles protestando por esto. Pues ¿qué vamos a protestar porque nos quiten cálculo diferencial integral? O sea, en otro país creo que esto pone de cabeza a los gobiernos, ya sea municipales o locales o hasta federales, ¿no? De todo el país, por algo así. Pero bueno, les decía, entonces pues, no nos podemos dejar, pues hay que darle por nuestra parte a esto, ¿vale? Y bueno, ahora sí, pues ya, no largo más esto. Les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.